Conacome y Expoeléctrica presentan. Soy Arantxa Aranda, responsable del área latinoamericana de Uriarte Safibox. Un gusto saludarles. Uriarte Safibox somos fabricantes de puro gabinete de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con más de 40 años de experiencia en los sectores de electricidad, fotovoltaica, agua y gas. Disponemos de 3 plantas de producción, con una capacidad diaria de 10.000 unidades. Amigos, quisiera consultarles, ¿saben ustedes las diferencias entre el metal, el poliéster y el plástico? ¿Saben cuándo es más conveniente utilizar un material u otro dependiendo de la ubicación física o de la proximidad al mar o de la diferencia climática que pueda haber en nuestras instalaciones? De todo ello queremos hablar, de más cuestiones técnicas, por supuesto, en nuestra reunión del jueves 26 a las 4 p.m. Están todos invitados. Por favor, no falten. Gracias. Expoeléctrica y Conacome. ¡Te esperamos! Conéctate con los expertos. Muy buenas tardes a todos ustedes, nuestro público conectado a esta plataforma digital de webinar Conacome Expoeléctrica Conacome. Sean todos bienvenidos, nuestros amigos de las ACOMES y público del sector eléctrico y de la construcción de todo México, Centro y Sudamérica. Les habla su amigo y servidor Sergio Rodríguez, presidente de Conacome, y estamos aquí para agradecer y recibir a nuestro patrocinador invitado el día de hoy, que es Viacon. Viacon es nuestro invitado el día de hoy. Queremos aprovechar y decirle que es muy importante para nosotros que nos sigan en las redes sociales. Nos interesa saber su opinión, sus comentarios para nuestros webinars. Por eso los invitamos a que sean reales y nos mantengamos conectados. Tomar nota: YouTube es todo seguido, Expoeléctrica TV. Por Facebook, Expoeléctrica, todo pegado. Instagram, Expoeléctrica Oficial. Y Twitter, _Expoeléctrica. Hay que compartir, nos pueden seguir, nos dan like, activan la campanita y envían sus comentarios para hacerlo saber aquí en nuestro programa. El día de hoy tenemos el tema cables armados tipo MC, nuestros amigos de Viacon. Este es un webinar que se va a hablarse sobre los cables armados tipo MC y podremos conocer los usos y ventajas que ofrecen para el desarrollo de proyectos comerciales e industriales, como son seguridad, flexibilidad, ahorro de tiempo y costo. Y para ello le damos la bienvenida y agradecemos su tiempo al ingeniero
Marco Antonio González, ingeniero técnico comercial de Viacom. Marco, bienvenido, Marco. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Podemos, te dejamos los micrófonos, podemos iniciar la ponencia con mucho gusto. Ok, claro que sí. Perfecto. Bien, pues vamos a comenzar. Excelente. Bien, pues como ya nos hicieron el favor de presentar aquí el tema de la charla, va a ser acerca de cables armados tipo MC, ¿sí? El día de hoy vamos a hablarles sobre este tipo de conductores, qué características, qué atributos, ¿sí? Qué ventajas tienen sus instalaciones, digámosle, de manera estándar que manejamos en el día a día. ¿Sí? Vamos a ver diferentes tipos de productos de estos cables MC. Y bueno, esta es la intención de esta plática, acercarles, darles las herramientas para que ustedes los puedan utilizar en los proyectos que desarrollen, ya sean proyectos comerciales, ¿sí? Proyectos industriales, en donde tengan y saquen esta ventaja de este tipo de conductores que les vamos a mostrar el día de hoy. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver primeramente, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? ¿Qué nosotros queremos transmitirles a ustedes? ¿Sí? Darles durante este tiempo que vamos a invertirle en esta charla, ¿sí? La intención de esto es mostrar la variedad de tipos de cables armados, poder identificar cuáles son las diferentes aplicaciones que tienen cada uno de ellos, así como los usos permitidos, ¿sí? De acuerdo a lo que nos marca la norma de instalaciones eléctricas en nuestro país, ¿sí? Todo esto para que con la diversa variedad de cables armados que tengamos, ¿sí? Ya cuando podamos identificar para qué aplicaciones cada uno de ellos y los permitidos, ¿sí? Poder hacer nuestros proyectos o nuestras instalaciones eléctricas, ¿sí? Con el cumplimiento de la norma oficial mexicana, ¿sí? Y tener instalaciones seguras, cuales sí que tengan una larga vida y sobre todo pues que nos brinden ventajas a la hora de hacer la instalación, la proyección, ¿sí? Y todo esto con una relación costo-beneficio. Entonces, este es el objetivo que nosotros buscamos, ¿sí? Transmitir a cada uno de ustedes y bueno, a ver cuál es el programa, ¿sí? Que vamos a seguir el día de hoy, ¿sí? Vamos a tener el alcance que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Este es el temario que nosotros vamos a seguir el día de hoy. Vamos a partir, ¿sí? De una introducción, ¿sí? Posteriormente vamos a hablar de la estructura de los cables armados, ¿sí? Cómo es que se componen, qué características tienen, vamos a observar qué cosas tienen algunos que otros no, ¿sí? Tipos, ¿sí? Una vez que ya hablemos de la estructura general, vamos a ir hablando de la estructura o aplicación más particular, ¿sí? Y ahí es donde vamos a hablar de los diferentes tipos de cables MC que tenemos en la oferta para todos ustedes, ¿sí? Una vez que ya identificamos todos estos diversos tipos de cables, vamos a hablar de cuáles son los usos permitidos, ¿sí? Porque no podemos instalar cables tipo MC de todas las maneras en que nosotros tengamos en mente, ¿verdad? Tenemos diferentes restricciones que hay que seguir de acuerdo, ¿sí? A las recomendaciones que nos da nuestra norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas. Después de ello, vamos a pasar a un punto muy importante, ¿sí? Que es cuál es la capacidad de conducción de corriente que tienen este tipo de productos, ¿sí? Una vez que ya identificamos cuál es su estructura, cuáles tipos tenemos, ¿sí? Qué aplicaciones, qué usos y qué ventajas tienen este tipo de productos, pues vamos a necesitar saber cuánta corriente puede llevar un cable tipo MC, ¿sí? De acuerdo a las características que yo tenga, ¿sí? Y en este punto, pues vamos a hablar acerca de las tablas que aparecen en la norma de capacidad de conducción de corriente, ¿sí?
Hablaremos de qué tipos de factores hay que utilizar, ¿sí? Qué tablitas son a las que nosotros tenemos que recurrir para conocer estos parámetros. Bien, pues vamos comenzando con lo que es la introducción. Dentro de la introducción, nosotros hay que posicionarnos o hay que ponernos a analizar de todo el sistema eléctrico, ¿sí? Toda la distribución de la energía eléctrica, ¿sí? ¿Qué papel es el que juegan los conductores eléctricos? ¿Sí? Sean los conductores tipo armados, sean conductores desnudos, ¿sí? De distribución, media tensión, ¿sí? Vamos a nosotros a identificar, ¿sí? Que un conductor eléctrico va a ser elemento esencial de todo el sistema eléctrico de la distribución. Hablemos de niveles de transmisión, ¿sí? Hablemos de la etapa de subtransmisión, distribución en lo que es media y baja tensión, ¿sí? Necesitamos este recurso, este elemento, para poder transportar la energía desde el punto de generación o desde el punto donde nosotros vamos a distribuir esta energía hasta el último rincón o la última acometida, ¿sí? Donde nosotros debemos energizar datos, ¿sí? Ya sea en industrias. Entonces, los conductores eléctricos juegan ese papel fundamental, ¿sí? De poner a todos, ¿sí? En la misma red de distribución. Entonces, por eso lo definimos como un elemento esencial de todo este sistema eléctrico, ¿sí? Y sabemos que, bueno, en conjunto con equipos como son los transformadores, pues también, ¿sí? Se hace toda esa relación para que se pueda llevar a cabo la distribución de la energía eléctrica, ¿sí? Y bueno, pues está por demás mencionarlo, ¿sí? Que la función principal es la de transportar la energía eléctrica, ¿sí? Debemos de cuidar al momento de que nosotros estemos diseñando, ¿sí? Si estamos en la parte de diseño o en la parte de los instaladores, pues cuidar todos estos puntos de tener instalaciones que sean eficientes, ¿sí? Que cumplan con las normas para que este tipo de conductores, como bien dice el nombre, pues puedan transportar su energía, ¿sí? O puedan transportar toda esa energía de la forma en la que debe de ser, ¿sí? Si nosotros hacemos una mala selección de un conductor, pues a lo mejor sí va a transportar la energía, ¿sí? Sí va a funcionar, pero no en las condiciones que nosotros estamos buscando, ¿sí? Bien, entonces, una vez que ya estamos posicionados hasta este punto, nosotros, para poder seleccionar un conductor, ¿sí? En este caso particular MC, ¿sí? O un cable armado, tenemos que identificar algunos puntos principalmente, que son los que vamos a ver en el punto número 3, ¿sí? Tenemos que conocer qué construcción es la que necesitamos, ¿sí? Podemos necesitar cables de 3 conductores, 4 conductores con un hilo de tierra, ¿sí? 3 conductores con 3 conductores de fase más 3 conductores de tierra, ¿sí? Más número de para un sistema de control. Entonces, la construcción es muy importante, ¿sí? Para definir qué tipo de cable es el que yo voy a necesitar. También vamos a tener diferentes diseños, se van a emplear diferentes materiales, en el caso de los compuestos, del conductor principal, ¿sí? Y todo esto, ¿sí? Con la intención de que se cumplan con las normas, ¿sí? Las normas tanto de producto con la norma de instalaciones. Y además de eso, para cumplir con las necesidades de nuestros clientes, ¿sí? Si los clientes necesitan conductores, ¿sí? Que sean muy robustos o que sean muy buenos para trabajar en un ambiente donde hay mucha humedad, pues necesitamos empezar a seleccionar tanto el conductor central o el conductor metálico, así como los aislamientos y cubierta en caso de que lo lleven, ¿sí? De estos materiales para que este conductor, ¿sí? Sea óptimo para trabajar en ese ambiente donde lo vamos a instalar, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿sí? Va a estar sujeto a todos los alcances tecnológicos que tengamos. Hasta el día de hoy, pues, podemos presumir que tenemos un avance tecnológico muy bueno, ¿sí? Pero también vamos a estar limitados, ¿sí? A ciertas características.
Si tuviéramos un solo compuesto, un solo aislamiento que fuera excelente en todos los tipos de ambientes, pues simple y sencillamente solo utilizaríamos ese, ¿sí? Y daríamos una muy buena protección a nuestros conductores, ¿sí? Pero entre los tipos de aislamientos o los compuestos vamos a tener, ¿sí?, que empezar a seleccionar de acuerdo al ambiente de instalación donde vamos a poner nuestros conductores eléctricos. Unos van a ser muy buenos, ¿sí?, en protección contra incendio, y a lo mejor ese tipo de compuesto no se comporta de forma excelente, ¿sí?, en un ambiente húmedo, ¿sí? Entonces, todo va a depender, ¿sí?, de a dónde yo voy a instalar los conductores, ¿sí? Muy bien. Entonces, partiendo de esta parte de la introducción, ¿sí?, ya de forma más particular, vamos a hablar de qué es un cable armado o tipo MC, ¿sí? Este tipo de conductores van a estar dentro de la norma de instalaciones eléctricas en el artículo 330, ¿sí? Y el artículo 330-2 nos habla o nos va a indicar cuál es la definición de este tipo de producto, ¿sí? Y nos menciona que un cable tipo MC es un ensamble hecho en fábrica de uno o más conductores aislados con o sin elementos de fibra óptica, ¿sí? Digo, con o sin, no es necesario que los tenga, pero en este alcance lo incluye. Encerrados en una armadura de cinta metálica entrelazada o una cubierta metálica lisa o corrugada, ¿sí? Entonces, como observamos esta definición, pues tenemos la esencia de este tipo de este cable MC es que es un ensamble hecho en fábrica, ¿sí? El cable terminado debe de venir, ¿sí?, de la planta, ¿sí?, totalmente terminado. Los conductores, ¿sí?, ya sea cables de baja tensión, cables controles, cables de media tensión, deben de reunir las características que dice nuestra definición, ¿sí? Conductores aislados, en este caso, en todos los casos, vemos conductores de aluminio, conductores de cobre, ¿sí? En construcción de cable, también por ahí observamos un cable, ¿sí?, que trae una construcción en alambre, ¿sí? Cada uno de ellos va a tener su aislamiento individual, ¿sí? Van a estar reunidos, ¿sí? En algunos casos se coloca una cinta reunidora, ¿sí? Y van a estar bajo una cubierta metálica, ¿sí?, entrelazada o corrugada o engargolada, ¿sí?, que les va a dar esa protección mecánica a los conductores eléctricos, ¿sí? Y también dependiendo, ¿sí?, de la aplicación o de la aprobación que nosotros necesitemos, podemos colocarle o solicitar que nuestro producto tenga una cubierta exterior, como es en los ejemplos que observamos, ¿sí?, de los conductores que tienen una cubierta sobre la armadura, ¿sí? Entonces, para cables, para distribución, ¿sí?, control, podemos tener este tipo de conductores que mostramos. Digo, solamente son de forma enunciativa, ¿sí? Se pueden hacer muchísimas clasificaciones, muchos arreglos de este tipo de conductores, y todo esto va a ser, como les comentaba hace unos momentos, de acuerdo a las necesidades y a lo que el cliente, ¿sí?, o los usuarios necesitan que haga el conductor, ¿sí? Y también de acuerdo a lo que nos den las normas de productos, porque a lo mejor muchas veces queremos un cable o muy raro o muy complejo, ¿sí?, que muchas veces la norma de producto, ¿sí?, o con la cual se fabrican este tipo de cables, pues no me permite hacer esas configuraciones o esos arreglos. Entonces también hay que estar cumpliendo con toda esta normativa, ¿sí?, con la intención de tener cables estandarizados, ¿sí?, en el mercado. Bien, ahora vamos a ver cuál es la estructura, ¿sí? Ya vimos cuál fue la definición y observamos en esta definición diferentes tipos de conductores. Ahora vamos a ver de forma general, ¿sí? Y digo de forma general porque más adelante vamos a observar que se le pueden empezar a adicionar más elementos, ¿sí?, tantos de acuerdo a la complejidad del proyecto
o a las necesidades que tengamos que cumpla ese cable, ¿sí? Entonces, en esta diapositiva observamos dos cables, ¿sí? El primero, ¿sí?, que es un conductor de aluminio, que seguramente muchos de los que nos están acompañando, ¿sí?, los hemos visto instalados, a lo mejor también los hemos instalado, ¿sí? Y la estructura general de este tipo de conductor, ¿sí?, va a ser la siguiente. Va a estar formado por un conductor de aluminio, ¿sí? Ahí lo podemos observar con el número 1. Va a tener una cinta separadora. Esta cinta es opcional, ¿sí? Va a tener un aislamiento de XLP, ¿sí? Este aislamiento es polietileno de cadena y es importante en los cables que son de aluminio, ¿sí? Siempre deben de colocar aislamientos del tipo termofijos, que los vamos a tocar en las diapositivas siguientes, ¿sí? Pero no podemos tener un, ¿sí?, de aluminio con un aislamiento de PVC. Sí, tiene que ser ya sea XLP o un compuesto de EPR. El siguiente elemento, ¿sí?, va a estar en la posición número 4, es el conductor de la puesta a tierra, ¿sí?, que lo necesitamos para lo que es la puesta a tierra en nuestra instalación eléctrica. El número 5 es una cinta reunidora. Y por último, va a tener este cable una armadura engargolada de aleación de aluminio, ¿sí? En este caso, manejamos de manera estándar la armadura de aluminio, pero también para algunos proyectos en particular se requiere que esta armadura sea de acero, ¿sí? Entonces, también se tiene esa otra opción de fabricación de este producto, ¿sí? Entonces, este es un cable con conductores de aluminio. El siguiente que vamos a observar y describir va a ser un conductor, ¿sí?, tipo MC con conductores de cobre, ¿sí? Y vamos a poder observar que el primer elemento va a ser, o va a estar formado este cable por un conductor metálico de cobre suave, ¿sí? Va a tener un conductor de puesta a tierra, ¿sí?, que este puede ser un conductor de cobre desnudo, ¿sí?, o dependiendo las características o las necesidades del cliente, también puede ponerse el conductor con un forro en color verde, ¿sí? El número 3, aislamiento de PVC, ¿sí? Digo, aquí ponemos de PVC por dar algún ejemplo, pero de igual forma puede ser XLP, puede ser EPR, ¿sí? Son varias alternativas que nosotros podemos seleccionar o el cliente, ¿sí?, puede seleccionar de acuerdo a sus necesidades. Bien, el 4, rellenos para dar sección circular, que son esos hilitos en color gris que nosotros alcanzamos a observar, ¿sí? Esos rellenos se van a estar colocando, ¿sí?, cuando necesitemos darle esa sección circular al conductor, ¿sí? El 5 va a ser de igual forma la cinta reunidora, ¿sí? El 6, una armadura. Y en este último punto podemos observar que tenemos una cubierta exterior de PVC, ¿sí? Cuando las características de instalación demanden que el producto, ¿sí?, necesite una protección contra los rayos solares, contra la humedad, ¿sí?, se le puede colocar esta cubierta exterior de PVC, ¿sí?, o de algún otro compuesto, ¿sí?, de acuerdo al ambiente donde se va a instalar, ¿sí? Puede ser PVC, puede ser un compuesto libre de halógenos, ¿sí?, dependiendo de las características y necesidades de la instalación, ¿sí?, es que se van a estar seleccionando tanto los aislamientos individuales de los conductores, ¿sí?, como el material de las piezas exteriores cuando así se requieran, ¿sí? Bien, ahora, ya vimos de forma general cuál es la estructura. Ahora vamos a hablar un poquito, ¿sí?, de cada uno de estos elementos que forman estos cables. Y el primero de ellos habíamos mencionado que puede ser tanto conductor de cobre como conductor de aluminio, ¿sí? Si nosotros hablamos o partimos de los conductores de cobre, ¿sí?, a los conductores de cobre se les asigna, ¿sí?, un 100% de conductividad eléctrica, ¿sí?
lo vamos a tener como el material que mejor nos conduce, ¿sí?, la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, si nosotros le asignamos un 100%, ¿sí?, el siguiente material que se utiliza, ¿sí?, por sus buenas características que tiene para el transporte de la energía eléctrica, es el aluminio, ¿sí? Sabemos que el aluminio, en cuestión de costos, pues es un poquito más económico que los conductores de cobre, ¿sí? Pero ese aluminio únicamente tiene un 61% de conductividad eléctrica. Por eso es que cuando nosotros hacemos un cambio de un conductor de cobre a uno de aluminio, invariablemente pues nos aumentan el calibre o las secciones de los conductores para de ese 61% llegar a la equivalencia que tiene el conductor de cobre con su 100% de conductividad eléctrica, ¿sí? Otra diferencia entre estos dos tipos de materiales es el cobre resiste más en ambientes corrosivos, tiene mejor resistencia mecánica, ¿sí? Podemos hacer conductores de cobre en tamaños, ¿sí?, o calibres más pequeños. Todos los conductores en aluminio, ¿sí?, el tamaño mínimo para fabricar conductores en aluminio va a ser el 6 y mayores, ¿sí? Entonces van a estar más enfocados a la parte de distribución, ¿sí?, de la energía, ¿sí? Todo lo que son cables controles, pues recaen en conductores de cobre, ¿sí? Entonces, aquí aparecen las equivalencias de un conductor en su medida AWG, ¿sí?, y los milímetros cuadrados, ¿sí?, equivalentes a cada AWG que corresponde y a cada kilo circular mil, ¿sí?, que son las unidades que comúnmente nosotros utilizamos para seleccionar, ¿sí?, el tamaño, ¿sí?, o el calibre de los conductores, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues va a depender de las necesidades del proyecto, ¿sí? A lo mejor se requieren cables, ¿sí?, que tengan un menor peso, ¿sí? A lo mejor va a ser una tirada vertical, ¿sí? Pues a lo mejor nos conviene utilizar conductores en aluminio, o a lo mejor voy a hacer una instalación en un ambiente muy hostil, donde exista mucha corrosión, haya mucha contaminación, pues realmente entonces hay que hacer la evaluación de si nos conviene utilizar conductores de aluminio o si realmente, ¿sí?, por cuestiones de seguridad, confiabilidad, ¿sí?, durabilidad, optamos por los conductores de cobre, ¿sí? Entonces, esas son las características de los dos principales tipos de materiales que se utilizan para la fabricación de los conductores eléctricos, ¿sí? Y bueno, el siguiente elemento van a ser los aislamientos y cubiertas, ¿sí? Y en este caso, dentro de los aislamientos y cubiertas, les había mencionado hace un momento que tenemos diferentes tipos. Tenemos los aislamientos, ¿sí?, y cubiertas termoplásticos y los termofijos. Dentro de los compuestos termoplásticos, ¿sí?, entra lo que es el PVC, el polietileno, y en los termofijos podemos encontrar a lo que es el XLP, polietileno de cadena cruzada, o al EPR, el polietileno Ruber, ¿sí? A lo mejor el ejemplito que nos queda nos hace que nos quede esto un poquito más claro es el XLP. Aquí observamos en los dos dibujitos donde están pues estos circulitos, estas pelotitas, ¿sí? Esta podría ser las cadenas, ¿sí?, que forman, ¿sí?, o la estructura que forman a los diferentes tipos de compuestos. En la primera, o la que está en la parte superior, ¿sí?, de los materiales termoplásticos, vemos que estas cadenas, ¿sí?, no se llegan a cruzar o a entrelazar, ¿sí? Entonces, esa es una característica de los termoplásticos. En los termofijos como el XLP, sí que es de cadena cruzada, esas cadenas, ¿sí?, o esa estructura, ¿sí?, al momento de hacer la vulcanización del producto, ¿sí?, se llegan a cruzar, ¿sí?, y se llegan a quedar atadas firmemente, ¿sí? Entonces, esa puede ser, a lo mejor si lo relacionamos con la cadena cruzada, ¿sí?, esas estructuras, para que nos quede un poquito más clara esta diferencia entre los termoplásticos y termofijos, ¿sí? Y otro punto importante es que, aunque en condiciones nominales de operación, tanto termoplásticos como termofijos,
los dos pueden llegar a una temperatura de hasta 90 grados Celsius. En la condición más desfavorable, que es cuando el conductor o nuestro sistema trabaja en una condición de cortocircuito, los materiales termoplásticos solamente pueden operar hasta 150 grados Celsius en condición de cortocircuito, y un compuesto termofijo, ¿sí?, tiene un rango de temperatura de hasta 250 grados Celsius en condiciones de cortocircuito, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos son las diferencias que nosotros vamos a encontrar en los aislamientos que utilizamos, ¿sí?, para la fabricación de este tipo de conductores, ¿sí? Y la armadura que también observamos por ahí, como les había comentado, puede ser de una aleación de aluminio o puede ser también de acero, ¿sí? Bien, entonces, ya vimos la estructura, los materiales. Ahora vamos a ver cuáles son los diferentes tipos, ¿sí?, de cables tipo MC. Y aquí vamos a empezar por los cables control con una armadura engargolada, ¿sí? Estamos hablando que son conductores para hasta 600 volts y pueden operar a una temperatura de hasta 90 grados Celsius, ¿sí?, de acuerdo a los materiales, ¿sí?, o compuestos que utilicemos en los aislamientos individuales de cada número de los conductores, ¿sí? Y pueden operar hasta 90 grados en los tres tipos de ambientes que nos indica la norma de instalaciones, que es el seco, el húmedo o mojado, ¿sí? Y estos cables control vamos a tener una oferta, ¿sí?, de calibres desde el 18 hasta el 10 AWG, ¿sí? Tenemos cables con características de no propagador del incendio, ¿sí?, o que sean no propagadores de incendio, baja emisión de humos, baja emisión de gases halogenados, ¿sí? Esos atributos se los va a estar dando tanto el aislamiento como la cubierta exterior, ¿sí? Y en este caso, pues también van a tener un conductor desnudo para lo que es la puesta a tierra, y aquí vamos a observar que en estos dos dibujos tenemos un cable, ¿sí?, que vamos a tener los conductores, ¿sí?, la cinta reunidora, después va a venir la armadura, ¿sí?, y una cubierta exterior. Y también podemos tener opción donde venga, ¿sí?, una cubierta interior, ¿sí?, cubriendo todos nuestros conductores por debajo de esa armadura metálica, ¿sí? Va a después venir la armadura y la cubierta exterior, ¿sí? Todo esto, ¿sí?, va a depender de las necesidades o las especificaciones que los clientes nos marquen, ¿sí? Incluso cuando requieren cables que los quieran instalar de forma directamente enterrada, pues el diseño que se sugiere, ¿sí?, es el dibujo de abajo, ¿sí? Va a estar mejor protegido mecánicamente ese producto, ¿sí? Y vamos a ver más adelante que no todos los cables, ¿sí?, están aprobados para ese tipo de instalación, ¿sí? Entonces, en este sentido, este tipo de cables control, como les comentaba, solamente van a ser de conductor metálico de cobre. El conductor tipo Armoflex, ¿sí?, que es un conductor totalmente Armoflex, es un tipo de nuestro cable de nuestra marca, ¿sí? Y este cable, sí, vamos a tener dos variantes. Lo podemos nosotros encontrar en forma de alambre, ¿sí?, que es como más lo tenemos en el mercado, ¿sí?, pero también tenemos la opción de conductor en cable, ¿sí? Entonces, este tipo de cable en general va a estar formado por conductores de cobre, un aislamiento de PVC, ¿sí?, y una cubierta o sobrecapa de nylon, ¿sí? Entonces, es como si tuviéramos un cable tipo THWN, ¿sí?, una cinta reunidora, ¿sí?, y una cubierta, ¿sí?, de aluminio, ¿sí?, o una armadura de aluminio que nos va a encerrar a nuestros conductores, ¿sí?, para dar parte a un cable tipo MC, ¿sí? Entonces, este tipo de producto, ¿sí?, está marcado, ¿sí?, que puede operar hasta 90 grados, pero solamente en un ambiente seco, ¿sí? No tiene ningún elemento adicional, ¿sí?, que lo haga
aprobado para instalación a la intemperie, ¿sí? Como la armadura es un engargolado, ¿sí? Se puede colar la humedad, ¿sí? Y nuestro producto pues se deterioraría, ¿sí? Entonces, no es la aplicación para estar a la intemperie, ¿sí? Para estar a la intemperie tendríamos que adicionarle una cubierta que lo proteja de ese ambiente, ¿sí? Y en este caso, de forma estándar, nosotros manejamos un código de colores, ¿sí? Que es el que observamos en la tabla, ¿sí? Cuando nosotros pedimos una configuración de 2 conductores, ¿sí? Siempre va a venir, ¿sí? Un conductor para lo que es la puesta a tierra en forro en color verde. Es decir, si yo solicito un cable de 2 conductores, o en este caso, la construcción completa sería 2 conductores para lo que es fase neutra y el tercero sería la tierra, ¿sí? Siguen este código de colores, negro, blanco, y va a venir un verde, ¿sí? Y así hasta que vayamos aumentando el número de conductores hasta llegar al de 5, ¿sí? Que va a ser 4 conductores con aislamiento negro, blanco, rojo, azul y el verde, ¿sí? Y este tipo de conductores los tenemos en presentaciones o en rangos de calibres del 14 al 6 AWG, ¿sí? Es un producto muy versátil, se puede instalar sobre muro falso, en plafones, ¿sí? En plafones en alguna oficina, ¿sí? De hecho, en hoteles, ¿sí? En industrias también se llega a utilizar este tipo de producto, ¿sí? Porque realmente son calibres delgados que nos sirven para alambrar lo que son contactos, apagadores, ¿sí? Entonces son muy versátiles, bueno, se instalan de forma muy rápida, ahorramos desperdicio de materiales, ¿sí? Mano de obra, cuidamos la integridad de los conductores. Al tener un producto ya ensamblado en fábrica, únicamente tenemos que empezar a tirar ya sea del carrete, hacer los elementos de fijación, ¿sí? Conectarlo y pues bueno, hemos terminado la instalación de un cable tipo MC, ¿sí? Entonces es un producto bastante generoso. También tenemos cables para uso general de baja tensión y en este punto observamos que ya tenemos tanto aluminio como cobre o algunas configuraciones que les comentaba, conductores de cobre con hilos para lo que es la puesta a tierra en cobre o también pueden ser en aluminio o todos pueden ser de cobre, ¿sí? La diversidad de la construcción, ¿sí? La podemos hacer de acuerdo a lo que nos dejen las normas, como les comentaba. Y este tipo de productos, ¿sí? Tienen una tensión nominal de hasta 600 volts, ¿sí? 90 grados de operación, ¿sí? Todo va a depender si es en ambiente seco únicamente o también puede ser en ambiente húmedo, de acuerdo a la estructura que nosotros tengamos, ¿sí? Y en este caso, para los cables armados, que nosotros denominamos cables de la serie 8000, porque es realmente la aleación que se utiliza para hacer el cable conductor de aluminio, ¿sí? Tenemos opciones de manejar conductores de tres conductores o también, ¿sí? Un cable de 4 conductores, ¿sí? Y en el cual pues podemos observar que en los de aluminio, que cada conductor tiene una traza de color para una correcta identificación de las fases, ¿sí? También podemos identificarlo pues con un color del aislamiento, ¿sí? Un color sólido, ¿sí? A lo largo de toda la longitud del conductor, o también los que son con aislamiento en color negro se pueden identificar por medio de números, ¿sí? Entonces, existen diferentes maneras de marcar los conductores para identificar las fases, ¿sí? Otro tipo de cables, ¿sí? Que también son denominados MC, son cables para media tensión, ¿sí? Cables tipo MC desde 5 hasta 35 kb, ¿sí? Pueden ser con aislamiento de XLP, puede ser aislamiento de XLP-RA,
en los niveles de aislamiento de 100 y 133%, ¿sí? Podemos fabricarlo con un conductor de tierra, ¿sí? O pueden ser 3 hilos de tierra. Puede o no llevar la cubierta interior de PVC, ¿sí? O la cama interna bajo la armadura de, ¿sí? La armadura, ¿sí? Y esa cubierta exterior. Entonces, ese tipo de cables, ¿sí? También lo demanda la industria, ¿sí? Industrias armadoras, ¿sí? Industrias siderúrgicas, cementeras. Entonces, también tenemos, ¿sí? Esta oferta de producto para este tipo de cables o para cables en este rango de tensión, ¿sí? Y aquí tenemos diferentes rangos de calibres. Aquí empezamos desde el calibre 6, si es que hablamos de un conductor de aluminio, ¿sí? Si es un conductor de cobre, puede ser desde el calibre 8, ¿sí? Hasta un 750, o el rango del calibre más arriba va a depender de qué tantos elementos adicionales, ¿sí? Se requieran, ¿sí? Entonces, también tenemos este tipo de productos para el mercado o la distribución de energía en media tensión, ¿sí? Ahora, hablando también, ¿sí? De los cables CMC, ¿sí? Y de que son para las industrias, ¿sí? Que pueden ser con la cubierta exterior, para que sean un poquito más herméticos. Tenemos cables directamente especializados para el sector de áreas clasificadas, ¿sí? O áreas peligrosas, ¿sí? Denominados cables tipo MCHL, ¿sí? El HL no es más que áreas peligrosas, ¿sí? Entonces, en este tipo de productos, ¿sí? La estructura pudiéramos pensar que es la misma. Una de las principales y grandes diferencias es que en la armadura, ¿sí? Esa armadura ya no es solamente corrugada, ¿sí? O ya no es una armadura engargolada. Esta armadura debe de ser soldada, ¿sí? Totalmente, ¿sí? A lo largo de toda esa longitud, para que esa armadura, ¿sí? Deje totalmente hermético, ¿sí? Todo lo que está por debajo de ella. Sabemos que en las áreas clasificadas, ¿sí? O áreas peligrosas, existen principalmente tres tipos de clases, la 1, la 2 y la 3, ¿sí? La primera de ellas, ¿sí? Que es la más crítica, ¿sí? Donde tenemos gases y vapores en el ambiente, ¿sí? Que en cualquier momento pues, pudieran generar alguna explosión, ¿sí? Y si en algún momento tenemos alguna falla, una chispa en el cable, podría ser motivo de que se genere esa explosión. Por eso es que este tipo de productos, ¿sí? La armadura, tanto cables de media tensión y cables de baja tensión, ¿sí? Esa armadura es soldada longitudinalmente, ¿sí? Para garantizar esa hermeticidad en este tipo de productos que son tanto para la industria petroquímica, ¿sí? También se utilizan mucho en las harineras, industrias donde procesan telas, algodones, ¿sí? Las aplicaciones o las industrias donde instalan este tipo de productos no nada más van enfocados a lo que son plataformas o industrias petroquímicas, ¿sí? Bien, ahora ya vimos de forma un poquito más general cuáles son los diferentes tipos, ¿sí? Ahora vamos a ver los usos permitidos, ¿sí? Estos usos permitidos, ¿sí? Nos los va a enunciar o nos los va a decir en el artículo 310, perdón, 330-10, ¿sí? Y nos habla de los usos generales y nos dice que podemos utilizar cables tipo MC en los siguientes casos, ¿sí? Para acometidas, alimentadores y circuitos derivados, ¿sí? Yo bien puedo utilizar mi cable armado. O también lo puedo utilizar en circuitos de fuerza, alumbrado, ¿sí? Como lo comentábamos, control y señalización, ¿sí? Hay cables que se pueden utilizar o están fabricados para utilizarlos en interior y otros que de acuerdo a la estructura que tienen se pueden instalar en el exterior, ¿sí? Pueden ser visibles o también hay algunos que pueden ser ocultos, ¿sí? Como les comentaba, hay algunos que los podemos instalar en muro falso, ¿sí? Sobre el plafón, entonces realmente ahí queda de manera oculta el conductor.
¿sí? También se puede instalar directamente el cable solamente cuando esté identificado para ese uso, ¿sí? Otro medio otro uso permitido va a ser instalarlos en charolas portacables, ¿sí? De igual forma, cuando el cable esté identificado para ese uso, que el marcado, ¿sí? En cables monopolares o cables multiconductores, cables MC, el marcado que se va a requerir es el marcado CT, ¿sí? Entonces, en este tipo de conductores, dentro de los conductores o en la cinta reunidora, viene ese marcado, ¿sí? Viene cable aprobado para instalarse o cable aprobado para CT. Entonces, ya con ese marcado de CT nosotros sabemos, ¿sí? Que el producto está aprobado para instalarse en ese tipo de canalización, ¿sí? Y el último punto, en lugares peligrosos clasificados, cuando específicamente, ¿sí? Se permita por otros artículos de esta norma, ¿sí? Como les comentaba, la clase 1, división 1, ¿sí? Es la más crítica, ¿sí? Y para ese tipo de instalaciones es necesario utilizar cables tipo MCHL. Para una clase 1, división 2, incluso si nosotros vamos a esa parte o a esa sección de la norma, nos indica que podemos utilizar cables tipo MC, ¿sí? Sin que sean HL, ¿sí? Entonces, hay que definir bien cuál es el ambiente que yo voy a tener para saber si puedo meter cable solamente MC o requiero de cable MCHL, ¿sí? Bien, dentro de los usos permitidos habíamos dicho que yo lo puedo instalar en charola, ¿sí? Ahí viene el marcado CT. Si quiero que esté expuesto a la intemperie o que sea resistente a los rayos solares, ¿sí? Viene el marcado SR, ¿sí? Y la cubierta también puede tener ese atributo LS, ¿sí? Que nos indica que el cable es no propagador del incendio, de baja emisión de humo y baja emisión de gases tóxicos o halogenados, ¿sí? Y en estas imágenes, pues podemos observar, ¿sí? Que los cables tipo MC, ¿sí? Los meten en charolas, ¿sí? A lo mejor es un poquito más fácil de observar la armadura, ¿sí? Entrelazada que tenemos en la diapositiva, en donde tenemos un acercamiento al cable, ¿sí? Ahí aparece también la leyenda del conductor y todos estos atributos que nosotros estamos comentando. CTSR, ¿sí? Y en caso de que la cubierta tenga el atributo LS, también va a venir marcado dentro, ¿sí? O a lo largo de esta cubierta, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes tipos de instalaciones, ¿sí? Pero principalmente los cables MCs, ya sea que los pongan en charola o los utilicemos con otro medio de sujeción, ¿sí? Elementos de soporte, ¿sí? Que también así nos lo permite la norma de instalaciones, ¿sí? Otro punto importante, ¿sí? Van a ser los radios de curvatura, ¿sí? El radio de curvatura no es más que qué tanto yo puedo, ¿sí? Flexionar o doblar el conductor, ¿sí? Y aquí tenemos esta tablita, ¿sí? Que nos dice que tenemos cables MC que pueden ser con armadura corrugada, ¿sí? O cables MC blindados, ¿sí? Para el primero de ellos, nos indica que si nuestro cable es un MC con una armadura corrugada, el radio mínimo de curvatura, ¿sí? Que yo puedo doblar, ese conductor va a ser 7 veces el diámetro total, ¿sí? De ese conductor, ¿sí? O el diámetro hasta donde está la armadura metálica, ¿sí? Si tuviera cubierta, pues el diámetro total del conductor, ¿sí? El cable blindado, el radio mínimo de curvatura puede ser de hasta 12 veces, ¿sí? El diámetro individual de cada hilo que forma parte de ese conductor, ¿sí? O 7 veces el diámetro total, ¿sí? De todo el conductor. ¿Y cuál vamos a tomar de los dos? El que sea mayor, ¿sí? Para tratar, ¿sí? De cuidar, ¿sí? O de proteger nuestro conductor, ¿sí? De no flexionar lo demás, ¿sí? Y que pudiéramos dañar
la armadura, ¿sí? Y los conductores que están dentro de dicha armadura, ¿sí? Entonces, en las imágenes que nosotros observamos por ahí, ¿sí? Observamos que pues, realmente en este muro falso, pues los cambios de dirección o las curvas que tenemos, pues realmente no son tan cerradas, ¿sí? Y en la siguiente imagen observa, ¿sí? La diferencia que vamos a nosotros ver entre una instalación fija o convencional y una instalación utilizando los cables tipo MC, ¿sí? ¿Cuál serían las ventajas? ¿Sí? La ventaja es que al instalar un cable MC solamente lo voy a instalar en un solo paso, ¿sí? Mido las distancias, las longitudes, ¿sí? Instalo el conductor, ¿sí? Aquí pudiéramos nosotros pensar que no tiene elementos de fijación, pero más adelante vamos a ver cuáles son las características, ¿sí? O a qué distancias son las que tengo que poner elementos para fijar mi conductor, ¿sí? Si en algún momento quiero relocalizar ese circuito, ¿sí? O a lo mejor ya no lo voy a utilizar, voy a cambiar la máquina de posición, ¿sí? Si tengo cable MC, ¿sí? Puedo volver a quitar ese alimentador y a lo mejor si la distancia me da, ¿sí? Reubicarlo de posición y en una instalación convencional, ¿sí? O hecha de tubo, ya sea tubo metálico o tubo de PVC, ya tenemos cortados nuestras longitudes, adicionándole los codos, los demás elementos o accesorios para la correcta fijación y soporte, ¿sí? Y ya sería una instalación prácticamente a la medida, ¿sí? De esa trayectoria. Y con el cable MC tenemos esa flexibilidad, ¿sí? De reubicar, ¿sí? O cambiar la trayectoria de la instalación, ¿sí? Entonces también es otro punto importante. Como les comentaba, en lo que es la sujeción y soporte, que está descrito en la sección 330-30, nos habla también de a qué distancia nosotros tenemos que empezar a poner elementos de sujeción y soporte en los cables MC, ¿sí? Y nos dice que nosotros debemos fijarlos a distancias no mayores, ¿sí? O como máximo a cada 1.8 metros. Cuando tenemos cables multiconductores de hasta 4 conductores y que estos sean de calibre menor al 10, del 10 y menores, ¿sí? Tenemos que fijarlos a cada 30 centímetros después de cada caja de conexión, ¿sí? O después de cada caja salida que nosotros tengamos, ¿sí? Otro punto importante nos indica que puedo yo tener cable, ¿sí? Que no esté sujeto, ¿sí? Si después del último elemento de sujeción no tengo yo una distancia mayor a 1.8 metros, ¿sí? Y también puede servir para alambrar, ¿sí? O conectar sistemas de iluminación, siempre y cuando el conductor eléctrico solamente, ¿sí? Sea un elemento de conexión o alimentación de ese luminario, ¿sí? Aquí el peso del luminario va a estar soportado por la cadena que observamos, ¿sí? Entonces el cable solamente baja y alimenta nuestro equipo de iluminación, ¿sí? Entonces esas serían también las características de sujeción y soporte. Otro punto importante que forma parte de este tipo de cable MC, ¿sí? Van a ser los conectores. En la parte de los conectores, ¿sí? En el mercado existen muchas marcas, ¿sí? Existen diferentes tipos de conectores. ¿Cuál vamos a seleccionar? Pues va a depender de diversos, qué tanto vamos a invertirle en los conectores, ¿sí? Dependiendo de los presupuestos que tengamos, también va a depender, ¿sí? De en dónde yo lo voy a instalar. Si va a ser un área clasificada, pues realmente no puedo instalar cualquier tipo de conector. Tengo que instalar también conectores, ¿sí? A prueba de explosión, ¿sí? Para que realmente toda ese conjunto cable, conectores, ¿sí? Y elementos de conexión, ¿sí? Cumplan, ¿sí? Con ese tipo de propósito de que sean áreas a prueba de explosión, ¿sí? Entonces,
en la imagen, ¿sí? Podemos ver los diferentes tipos de conectores, tipo glándula, ¿sí? Algunos un poquito más económicos, otros más costosos, más sofisticados, ¿sí? Pero de forma general, ¿sí? En la imagen donde se observa el producto terminado, observamos que lo importante es que se logre tener muy bien sujeta la armadura, ¿sí? Y del otro extremo ya salen los conductores, ¿sí? Y podemos tener ahí el elemento para poderlo fijar a una caja de conexión, ¿sí? A un tablero, ¿sí? O a donde nosotros tengamos que llegar con ese tipo de conductor. Ahora, el último punto es la capacidad de conducción de corriente, que va a estar dada, ¿sí? En la sección 330-80, ¿sí? Y esta sección nos habla de que yo puedo tener conductores para baja, conductores para media, ¿sí? Todos los que son para baja tensión tengo que seguir las indicaciones que se mencionan en el artículo 310-15, ¿sí? Para la sección de media es el 310-60, ¿sí? Y si los conductores van a estar instalados en charola, hay que seguir las recomendaciones o lo indicado en la sección 392-80, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en estas secciones vamos a poder nosotros buscar cuál es la capacidad de conducción de corriente, ¿sí? Podemos tomar la tabla, la 31015B16, ¿sí? Tanto para conductores de cobre, conductores de aluminio, que estén en una temperatura ambiente de hasta 30 grados, ¿sí? Podemos ir a la sección 310-60C 71, 72, ¿sí? Para verificar la capacidad de conducción de corriente de los cables de media tensión, ¿sí? Cuando estamos en charolas, también la parte o la sección de charolas nos manda a estas tablas de la sección 310-115, perdón, 310-15, ¿sí? Y en este sentido, cuando nosotros tenemos cables, por ejemplo, en la primera charola, la superior, ¿sí? Podemos también hacer referencia a las tablas del anexo de la norma, ¿sí? En donde vamos a tener un parámetro o un valor de capacidad de conducción de corriente diferente a los que vamos a encontrar en la sección 31015, ¿sí? Y aquí si nosotros tenemos una separación de un diámetro, ¿sí? Entre conductores, podemos considerar esos valores de capacidad de conducción de corriente, ¿sí? Si a lo mejor nosotros tenemos la instalación como en la charola de en medio, ¿sí? Tenemos que considerar o podemos considerar los valores de ampacidad que vienen en la tabla 31015B16. ¿Cuál es el requisito aquí? Es que si yo tengo conductores MC que lleven más de 3 conductores portadores de corriente, tengo que aplicar factores de corrección, o si la temperatura ambiente de la instalación es diferente de 30 grados, ¿sí? Tengo que aplicar los factores de corrección por temperatura. O también vienen tablas que son a 40 grados, ¿sí? Ahí podríamos manejar otra tabla para la corrección por temperatura, ¿sí? Bien, entonces la capacidad de conducción de corriente, ¿sí? La podemos encontrar en esta tabla, que de igual forma va a venir en el manual del electricista, ¿sí? Que se ha hecho una actualización, ¿sí? Esta es la portada del nuevo manual del electricista, ¿sí? Que tenemos disponible para ustedes, ¿sí? Y bueno, ahí vamos a encontrar las tablas de valores de capacidad de conducción de corriente, y también van a venir, ¿sí? Las tablas de factores de corrección por temperatura, tanto si estamos en una tabla de 30 grados o una temperatura de 30 grados, 40 grados, y los factores de ajuste, ¿sí? Por agrupamiento, ¿sí? Cuando llevamos más de 3 conductores portadores de corriente dentro de un cable MC, ¿sí? Entonces, ahí dependiendo del número de conductores, tenemos que aplicar ese factor de corrección o factor de ajuste para poder determinar el valor de capacidad de conducción de corriente adecuado para nuestro conducto, ¿sí?
Y bueno, pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Esto es lo que nosotros queríamos compartir con ustedes. De igual forma, si tienen más comentarios, más dudas, aquí aparecen mis datos de contacto, ¿sí? Me pueden mandar un correo, me pueden marcar por teléfono y con mucho gusto nosotros nos ponemos a sus órdenes para resolver sus dudas y apoyarlos en los proyectos que ustedes estén desarrollando. Pues muy bien, ingeniero, muy bien. Marco, por ahí estarán llegando unas preguntitas, porque aquí tuvo un problemita con recibirle aquí con los datos, con el celular. Pero de aquí de lo que alcanzó a llegar, dice Germán Santana se reporta de Morelos, José Leonardo se reporta de Ciudad de México. Y amigos, ahí están los datos, es marco.gonzález@viacom.com para todas aquellas dudas que tengan referente a este gran mundo de lo que son los cables, ¿verdad? Está el teléfono 859-54-400 y la página de Viacom. Marco, pues estamos exactamente en la frontera del tiempo del programa. Te agradecemos tu tiempo y agradecemos el tiempo de todos los seguidores que tenemos aquí en los webinars. Si tienes alguna otra cuestión que agregar, no sé. Pues ahora sí que no me resta más que darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta charla. Y bueno, pues invitarlos a visitar nuestra página de internet. Si tienen dudas, ahí están los correos de contacto, los teléfonos. Y bueno, pues como les comentaba, estamos para apoyarlos, ¿verdad? Y de antemano, pues muchas gracias. Pues muy bien, muy bien. Les esperamos mañana en el resumen de Mundo Sustentable, 5 de la tarde, por esta misma plataforma. Y los esperamos, lógicamente, el día jueves con el siguiente webinar que estaremos llevando a cabo aquí. Así ustedes, agradecemos a todas las ACOMES, un saludo desde hoy aquí, Ciudad de México. Que pasen buenas tardes, buenas noches en algún otro punto y nos vemos pronto. Saludos. Conacome y Expoeléctrica presentan. Soy Arantxa Aranda, responsable del área latinoamericana de Uriarte Safibox. Un gusto saludarles. Uriarte Safibox somos fabricantes de puro gabinete de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con más de 40 años de experiencia en los sectores de electricidad, fotovoltaica, agua y gas. Disponemos de 3 plantas de producción, con una capacidad diaria de 10.000 unidades. Amigos, quisiera consultarles, ¿saben ustedes las diferencias entre el metal, el poliéster y el plástico? ¿Saben cuándo es más conveniente utilizar un material u otro dependiendo de la ubicación física o de la proximidad al mar o de la diferencia climática que pueda haber en nuestras instalaciones? De todo ello queremos hablar, de más cuestiones técnicas, por supuesto, en nuestra reunión del jueves 26 a las 4 p.m. Están todos invitados. Por favor, no falten. Gracias. Expoeléctrica y Conacome. Te esperamos. Conéctate con los expertos.